saludos a toda la audiencia. Señores, muchas gracias a todos a los que le dan seguimiento a este contenido en tiempo real y también a quienes se toman su tiempo para buscarlo en las diferentes redes donde lo compartimos. Estamos inmensamente agradecidos por el favor que nos hacen. Señores, en Estados Unidos, una ex estrella del béisbol de las Grandes Ligas que pertenecía a los Medias Rojas de Boston fue detenido al ser atrapado infraganti tratando de sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años. Este depredador sexual cayó en una trampa que le puso un organismo que lo integra el FBI y otros cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, que se dedica fundamentalmente a darle seguimiento a este tipo de criminales. Sucede que Austin Dean Maddox, el lanzador de Grandes Ligas de Boston, se accesó a una página web para tratar de hacer contacto con menores, y con quien estaba conversando era con los agentes que pertenecen a ese organismo. Y él, pensando que estaba conversando con una niña de 14 años, quedó en encontrarse con ella en un lugar determinado, y cuando llegó al lugar, oh sorpresa, ahí lo estaba esperando todo un escuadrón de esos agentes, y en el día de hoy entonces ese ex deportista se expone a ser condenado hasta 30 años de prisión. Ese caso se parece mucho a uno que sucedió aquí en República Dominicana hace un tiempo con el actor Andrés Castillo, hijo del ex banquero Pedro Castillo, que está preso por lo del Banco del Progreso. Y en este caso, el actor Andrés Castillo intentó seducir a una menor para que se encontrase con él sin la anuencia de sus padres. Y él por eso fue condenado a 3 años de pena suspendida. Qué pena que fue a 3 años de pena suspendida, porque ya este hombre está libre y ojalá y no le haga daño a otra persona en lo adelante. En el caso de Austin Digmado, está bajo el poder de las autoridades, y en Estados Unidos, si no juegan con eso, señores, va a pasar un largo tiempo tras las rejas porque fue atrapado infraganti en la comisión de ese grave delito. Señores, a nivel electoral todavía se está generando información en torno a las elecciones que transcurrieron el pasado domingo, y es que todavía hay lugares donde se está contabilizando y se están revisando algunos votos nulos que hubo. Por ejemplo, en Santo Domingo Este hay circunscripciones todavía donde no se sabe quiénes fueron los diputados. Ya sí se sabe quiénes fueron los diputados nacionales, pero en términos generales hay que decir que ese proceso deja grandes reflexiones y grandes enseñanzas para la sociedad y sobre todo para la clase política dominicana. Por ejemplo, hay figuras políticas que ya deben irse retirando del escenario político, valga la redundancia, porque la sociedad le ha dicho con la expresión de su voto que ya están pasados meridiano y que están apostando a que dentro de los partidos políticos se vea una nueva generación, se vean nuevas vibras, se vean nuevos exponentes de la política. Por ejemplo, el caso de Guillermo Moreno, que pienso que Omar Fernández enterró su carrera. O sea, la carrera política de Guillermo Moreno tras esa derrota queda enterrada al perder convincentemente de parte de Omar Fernández, que gana la senaduría con más del 50%. En el caso de Guillermo, hay una lectura ahí que de seguro todo el mundo se ha dedicado a visualizarla, y es que una gran parte de la dirigencia PRMista no votó por Guillermo Moreno. Hay alrededor de 60,000 votos de los votos preferenciales que cayeron en la casilla de los diputados, que no fueron a parar a la casilla de senador de Guillermo Moreno, sino a la de Omar Fernández. En el caso del PLD, el PLD sí apoyó de manera firme a Omar Fernández y fue decisivo para su triunfo. Le aportó alrededor de 80,000 votos. Entonces, en los casos de Guillermo, Miguel Vargas, que tuvo una participación funesta, más funesta no pudo ser, solo 0.45%, deben retirarse, señores. Si Danilo Medina
por ejemplo, no entiende que la política va a entrar en un proceso de transición en los próximos años. El PLD va a seguir, va a seguir registrando esos desempeños deficitarios y la tendencia es a que desaparezca. O sea, eso solo lo puede contener que esa dirigencia añeja del PLD, del PRD, el mismo Guillermo Moreno, vayan entendiendo que ya es hora de que le pasen la antorcha a otra generación. Por ejemplo, Guillermo peleó con Opción Democrática y eso demostró en los hechos que fue un gran error, porque Alianza País tuvo su peor desempeño de los últimos 4 procesos, solo sacó 15,000 votos. Guillermo venía de sacar más de 40,000 votos en las elecciones del 12, más de 80,000 en la del 16 y en la del 20 sacó cerca de 40,000 votos. Ahora se desplomó, se descalabró, solo tuvo 15,000 votos. Esos son señales que se le están enviando. Y tengo una primicia aquí que no se ha dicho. A las 8 de la noche del domingo, en la Casa Nacional del PRM, estaban celebrando la senaduría de Guillermo Moreno. El propio Guillermo Moreno estaba contento, estaba feliz, porque se hicieron, señores, escuchen, 7 encuestas a boca de urna. Y las 7 encuestas dieron a Guillermo ganador. Y dentro de esas 7 encuestas estuvo inclusive la del Centro Económico del Cibao, del señor Aguilera. Y en esa encuesta en todas resultó ganador Guillermo Moreno. Lo que quiere decir que los PRMistas que ejercieron el voto por Luis y por su candidato a diputado no lo hicieron por Guillermo Moreno. Y al que le hizo la pregunta, evidentemente que le dijo que sí, que votaron por Guillermo Moreno. Pues inmediatamente comenzaron a salir los boletines, se fue la alegría de parte del señor Guillermo allí en la Casa Nacional del PRM. Así que ojalá y eso le sirva de lección y comience ya a preparar su retirada con honor de la política, porque viene un proceso de transición a nivel de los partidos en los próximos años. Finalmente, el tema del método de Home vuelve a ser noticia, y es que lamentablemente esta metodología para elegir a los diputados por proporción de votos de los partidos afecta mucho a liderazgos independientes, como en el caso de José Horacio Rodríguez, señores, que por sí solo obtuvo más de 11,000 votos, sin embargo no resultó electo diputado, porque cuando hicieron el cálculo, personas que sacaron mucho menos votos que él, sí fueron electos diputados. Entonces, aunque esto es un mecanismo que se utiliza en más de 40 países, hay que reconocer que eso es una trampa del sistema que favorece a los partidos grandes. No es como dice la ley, que eso es para favorecer a las minorías. No es verdad que eso favorece a las minorías. ¿Por qué? Porque cuando usted saca las proporciones, siempre van a salir favorecidos los partidos mayoritarios, como sucedió con el joven José Horacio, un tremendo legislador, como sucedió con Pedro Jiménez de la Fuerza del Pueblo. O sea, eso no favorece a los liderazgos individuales y contraviene un principio constitucional de la elección directa del elector, porque si usted directamente vota por un diputado, no hay razón de que entonces la acumulación de votos de ese diputado no valga nada a la hora de la elección de los diputados y las diputadas que nos van a representar en el Congreso Nacional. Ojalá y dentro de las reformas que han sido prometidas se incluya esa que tiene que ver con la eliminación del método de Home, que si ya no existe el voto de arrastre, no tiene por qué existir tampoco el método de Home. Hasta la próxima.